Pues vamos a pasar a la siguiente charla. Después de este subidón de ego, que espero que... Hasta luego. Que espero que todos tengamos. Mensaje que, por cierto, deberíamos de escuchárnoslo todos los días, ¿no? Para levantarnos con ganas de hacer cosas extraordinarias. Pues vamos a pasar a la siguiente charla. La charla nos la va a impartir José Manuel Torres. Es ya conocido en esta escuela. En años anteriores ha estado con nosotros también. Y bueno, él es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Daos cuenta del lujo que tenemos al poder contar con su presencia. Y bueno, pues nos va a hablar de algo que es especialmente importante también. Si antes hemos tenido un subidón de ego, sabemos que podemos crear cosas, esas cosas las podemos materializar en ideas emprendedoras, pues él nos va a hablar sobre cómo crear una empresa. ¿Vale? Cuando quieras. Vamos ahí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer volver a estar aquí con vosotros y como decía el decano, bueno, director de la facultad, pues es el segundo año que vengo, por lo tanto, pues para mí la verdad es que es un placer. Fijaos, yo traía una charla que en principio iba más encaminada hacia cómo se debe crear una empresa. Un poco eso es lo que me pidieron, pero consideré que es un tema demasiado enfarragoso, que quizá ahora mismo no es lo que vosotros necesitéis de una forma urgente y necesaria, dado que si yo ahora mismo os pregunto cuántos de vosotros tienen una intención clara de montar una empresa, por favor levantad la mano. Es decir, más o menos se plantea como salida profesional el decir, bueno, pues yo voy a ser empresario y lo tengo más o menos claro como salida profesional. He visto una mano por ahí, pero bueno, esto es habitual, ¿no? La mayoría de vosotros no lo tiene, no lo tiene como un proyecto vital el montar una empresa. Esto es un problema y estoy acostumbrado a que ocurra, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en un contexto en el que no se soporta esa actitud, digamos, no se soporta esa reactividad, esa carga social y parental que llevamos de... no, yo es que estudio informática porque me dijeron que era la carrera que tenía más salidas y por lo tanto, como tiene más empleo, que es cierto, que el resto, pues hice informática. Lo he puesto como ejemplo, pero también ocurre a nivel funcionarial o educativo o qué sé yo. Tenemos una carga excesiva que nos hace tomar decisiones no en tanto hacia lo que venía encaminada la anterior charla y lo que decía Carlos, es decir, primero tienes que buscar qué es lo que te apasiona y a partir de ahí ya empezaremos a mirar de qué forma encauzamos ese talento que tú tienes interno, el que tenía esa chica en el vídeo, y eso es lo que hacemos un poco en Jóvenes Empresarios. La primera pregunta que hacemos a la gente es, necesitamos emprendedores, y la única forma de ser emprendedor, aunque no seas empresario, porque necesitamos una sociedad mucho más emprendedora e intraemprendedora, que son aquellos que forman parte de trabajos por cuenta ajena o que forman parte de la administración pública, qué sé yo, pero que aportan valor, que aportan innovación y que tienen más capacidad de responsabilizarse de los asuntos en los que participan en sus organizaciones. Eso es ser emprendedor. Lo que dice el diccionario de emprendedor no tiene nada que ver con empresario.
Simplemente el emprendedor es aquella persona que es capaz de solucionar situaciones azarosas o dificultosas. Y la situación ahora mismo es azarosa a más no poder. Por lo tanto, aquí está el tío Tom que os está diciendo, por favor, coger las riendas de vuestra vida, haceros una introspección, saber qué es lo que queréis y a partir de ahí vamos a construir de nuevo la sociedad, porque realmente se necesita. Se necesita, y aunque ha salido una ley de emprendedores, pues tenemos un problema, y es que una ley, nosotros en la Confederación Nacional en la que participo en su junta directiva de jóvenes empresarios, pues tenemos bastante bien determinado que si tuviéramos 500.000 de emprendedores en la calle, pues se habrían terminado todos los problemas que os preocupan a vosotros y que nos preocupan a nosotros, sobre todo el desempleo. Con 500.000 de emprendedores, no solamente se absorbería por autoempleo 500.000 de parados, sino que además se generaría una serie de empresas que absorberían el desempleo. Ahora, ¿el problema cuál es de esto? Que no se puede decir mediante ley o no se puede obligar mediante ley que van a haber 500.000 de emprendedores mañana en la calle. Esto no se puede hacer así. Por lo tanto, esto es una cuestión que tenemos que trabajar a medio y largo plazo, más bien. ¿Por qué decía que el contexto es complicado? Y tampoco hay que ser en esto excesivamente tampoco bondadoso o ser demasiado con nosotros autocomplacientes como sociedad, porque efectivamente cuando vemos los informes económicos sobre el país, pues tenemos que tener cierta preocupación, ¿vale? Y luego retomaremos un poquito los valores y las soluciones que podemos tener ante esta situación. Pero la realidad es esta. La productividad laboral de España ocupa el puesto 119, ¿vale? En la lista de países que se someten al informe económico de Davos. La industria es solamente ya un 15%. O sea, estamos creando un país de servicios y estamos creando un país de turismo. Eso no está mal, per se. Y también sabemos que el sector agroalimentario es importante. Pero, ojo, la industria es mucho menos vulnerable a las situaciones de fluctuaciones económicas. Y por eso ahora mismo estamos soportando peor en medidas en cuanto a los indicadores de desempleo la crisis. Es el país, en relación a lo que se cobra y a la productividad, peor. O sea, solemos pensar que a veces esto nos lleva a confusión porque, bueno, pues consideramos que cobramos poco, pero cuando nos comparamos con otros, realmente España es un país con buen poder adquisitivo y con muy baja productividad. Y bueno, pues con tasas de paro juvenil superiores al 50% y en esta provincia superiores al 60%, y con una capacidad de dirección muy mala. Estamos en el puesto 43. Bien, ¿esto por qué pasa? Pues un poco por lo que decía Carlos antes, porque hemos olvidado lo más importante, y es que hemos creado una sociedad tan reactiva, tan sumamente poco emprendedora a todos los niveles, política, universidad, educación, empresas, que la gente ha olvidado lo más importante, que es su pasión. Hijo mío, hazte funcionario, que vas a tener 30 días de vacaciones, un sueldo seguro, pero luego ve allí y lo que se suele decir, al nuevo, tú baja el ritmo de trabajo que aquí no se viene. Hay asentismo laboral, hay depresión, hay muchos indicadores médicos que nos hacen pensar que al no ser feliz la gente en lo que trabaja, probablemente pues eso le está empujando a esas depresiones, ese profesor que dice que tiene depresión, ese asentismo laboral que está disparado también, y eso es sencillamente porque no nos gusta hacer lo que hacemos. Y a esta conclusión hemos tenido que llegar, es decir, no hay felicidad en las áreas de trabajo en España. Bien, vamos a cambiar eso. Como juventud yo creo que tenemos ahí un primer punto de partida. Vamos a cambiar eso. En cuanto al emprendimiento, que está directamente relacionado con todo lo que decíamos antes, somos el segundo país de lo que es la Unión Europea con peor tasa de emprendimiento. En cuanto a la intención, el 12%, pero luego en tasa de emprendimiento real el 5,8%. Fijaros que hay países como India o como Colombia
que ahora mismo están con tasas superiores al 20% de emprendimiento. O sea, una juventud con una iniciativa brutal. Y eso es una fuerza de una sociedad civil que está empujando a los políticos y a las organizaciones a hacer las cosas muy bien. Porque no son nada reactivos, están imponiendo sus políticas. Y eso es importante. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros también. Bien, seguimos, por lo tanto, en una tendencia aún a la baja en cuanto a que ha subido la tasa de emprendimiento un poquito, pero es por necesidad, en muchos de los casos porque nadie encuentra un trabajo por cuenta ajena y entonces dicen, joder, yo soy no sé, arquitecto, soy ingeniero superior de informática, pues me hago autónomo y a ver qué ocurre, ¿no? Pero el problema es que se dan más empresas de baja que las que se crean. A día de hoy aún tenemos esos problemas. Y, bueno, los factores claves para poder emprender son, al final, la financiación, que tenemos un problema de financiación actual, la presión administrativa y fiscal, el exceso de cargas burocráticas y también los impuestos los impuestos tanto directos como indirectos que tenemos que soportar, la falta de formación, y a eso venimos un poco a estas charlas, la falta de formación y de apoyo social, que es un poco lo que hablábamos antes del miedo al fracaso. Está claro, ¿no? Si tenemos un fracaso, a veces el español piensa si se cae más quién le ha visto que en mirarse a sí mismo si le ha ocurrido algo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los factores decisivos. Y este es el contexto. Y en esto no nos vamos a engañar, ¿eh? Yo no vengo aquí a explicaros que todo va a ser bonito y que esto es un cuento de hadas y todo este tipo de cosas. Ayer en el Foro de la Juventud que organizaba la Diputación vino un señor que se llama Vicens Navarro que ha estado dando clases en muchas universidades de Estados Unidos, es un señor republicano, o sea, un auténtico antisistema, y un poco lo que nos decía es, señores, tenemos esta situación. Y esto viene diseñado. O sea, el empobrecimiento de la sociedad es un hecho que hemos aceptado y que hay mucha falacia sobre todo esto. Y que no es cierto que tanto recorte y que tanta falta de apoyo a los sistemas sanitarios, educativos y tal, nos vayan a hacer salir de la crisis. Eso no es cierto. Pero eso se demuestra con datos. Y está en libros. Y lo podemos ver en comparativa con otros países del norte de Europa, Suecia, Alemania, donde los aportes sociales son mucho mayores que aquí en España y, sin embargo, están soportando mucho mejor la crisis. Por lo tanto, no hay que ser tan reactivo en ese discurso que estamos tomando ya como nuestro. No, es que los recortes son necesarios. Bueno, vamos a ver, hasta cierto punto. Porque ahora resulta que el endeudamiento de otros países que están mucho mejor que nosotros es superior al de España. Entonces, vamos a poner un poco de trabas a estos modelos que nos vienen impuestos y que como sociedad no estamos sabiendo dar respuesta. Bien, dicho eso, con este contexto algo está cambiando profundamente. Como decía Leonardo da Vinci ya en el Renacimiento, y nosotros tenemos que ser consecuentes con eso, no estamos ante una época de cambios, ante una mera época de cambios, siempre estamos ante un cambio. Lo que pasa es que ahora mismo hay un cambio de época total. Por eso os señalaba el tío Tom al principio, o sea, ahora mismo ya no vale sencillamente conseguir ahí sentado a verlas venir, a formarme un poquito y a ver si me solucionan un poco la vida, ¿no? Tenemos que buscar nosotros mismos esa solución. Hay un escritor que ha hablado de lo que es el mundo líquido, porque hoy en día vosotros también tenéis esa sensación, todo es intangible, todo es incertidumbre, no sabemos realmente cómo va a amanecer la prensa mañana, no te puedes sujetar a nada, estudio una cosa porque creía que me iba a dar un trabajo y luego no es así, incluso luego hago un máster y tampoco, y sin embargo gente con menos formación pues parece que sale. O sea, realmente esto es un mundo en el que todo empieza a ser líquido, ya no hay nada sólido, no hay un A entonces B, no hay un silogismo claro entre las consecuencias de las decisiones que vamos tomando. Y eso quizá no había pasado hasta ahora, es decir, hasta ahora el que tenía
los recursos claramente, pues no tenía rival. Es que no tenía rival. Y vosotros, sobre todo en el ámbito tecnológico, ya no se trata tanto de tener recursos y de que una empresa sea a base de meter pues dinero y recursos para saber que más o menos voy a tener unos resultados. Hoy en día no es solamente eso, ¿vale? No solamente eso. Fijaos lo que está medido por los analistas de alto grado de management, que el 90% del valor de las empresas hoy en día es intangible. Y más cuando hablamos de empresas como las que estamos hablando a nivel de Ciudad Real, empresas de servicio, empresas tecnológicas, este tipo de empresas que lo único que necesitan es una serie de ordenadores, talento y gente trabajando. Ahí estaréis de acuerdo conmigo que este tipo de empresas a las que vosotros estáis abocados a ir o a desarrollar, pues el 90% del valor de esas empresas no son los bienes, no son los recursos en un inicio. Por lo tanto, estamos ante la época del nuevo capital, ¿vale? El nuevo capital, que es el capital humano, el capital del talento, el conocimiento. Algunos han desarrollado otras teorías económicas, como la que pueda ser el bien común y la integración de personas, la generación de redes, todo este tipo de cosas, que se tienen que imponer, porque si no somos capaces de imponer ese modelo, seguiremos en el modelo anterior y ahí perdemos. Es decir, si seguimos en la economía de los recursos, del capital, ahí estamos perdidos, porque ese modelo ya está diseñado y no tiene pinta de que vaya a favorecernos. ¿De acuerdo? Bien, lo habíamos dicho antes, pues emprender tiene una serie de ventajas. Entonces vamos a empezar a interiorizarlas, aunque no montemos una empresa. ¿Por qué? Porque me permite ser más independiente. Cuando digo que no es necesario montar una empresa, a lo que me estoy refiriendo es que hoy en día, por el contexto que vivimos, el empresario ya no quiere un trabajador que establezca su relación laboral basada en el estatuto de los trabajadores. Yo te pago un salario y tú sencillamente haces lo que yo te ordene y tú no pienses y ya estás. Sencillamente haces esto y cobras tu salario a final de mes. No. Esto está cambiando. Ahora mismo y en el contexto en el que nos movemos, yo hablo de mi experiencia, en el contexto en el que nos movemos, el empresario lo que está buscando es relaciones de corresponsabilidad del trabajador con la empresa, ¿vale? Y a ser posible, si el empresario es un poco listo, hacer socio a ese trabajador el día de mañana en la empresa. Porque si no, aquí hay una distribución de responsabilidades que no interesa, tal como está configurado el modelo de trabajo. Entonces, hay una figura que se va a ir imponiendo, y yo no digo que sea un modelo bueno, yo creo que es un modelo que debe irse regulando, que es el de trabajador autónomo por cuenta dependiente. Es decir, muchos de vosotros el día de mañana, cuando tengáis vuestro título bajo el brazo, muchos empresarios os dirán, oye, mira, yo no me interesa contratarte porque no tengo un puesto de trabajo para tu perfil, pero ahora sí tengo un proyecto en el que si tú te hicieras autónomo, que ahora con la ley de emprendedores solo por 50 euros te puedes hacer autónomo y te buscas un vivero de empresas o lo que sea, y vamos colaborando. Y yo te pago por este proyecto 3.000 euros y tú me ayudas y tal. Y luego con otro haces lo mismo, y con otro, y con otro. Y al final eres un autónomo, un freelance, que vas teniendo trabajos por cuenta en realidad dependiente, porque incluso el proyecto no es tuyo, sino que te sometes un poco a las indicaciones de los distintos empresarios. Y eso ya está regulado, y eso ya se está poniendo en marcha, con todas las críticas que merezca también ese modelo, que no digo que no, ¿vale? Pero es así. Entonces, vamos hacia un modelo de ser más independientes, vamos hacia un modelo en el que también hay que crear sus propios equipos, lo decía Carlos hace un momento. Es muy importante que, a pesar de cómo sea el camino, a veces hay montañas, a veces hay valles, pero lo más importante es que tú, cuando mires a quien tienes al lado, digas, joder, con este tío me llevo bien, merece la pena venir a trabajar todos los días, porque ¿qué hay más triste que tener que ir a un trabajo en el que no me llevo bien con la gente que me toca estar al lado? O que no tenemos las mismas afinidades, no tiene por qué haber tampoco un conflicto, ¿no? Pues eso te lo da el ser más emprendedor, el ser autónomo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Bueno, trabajar sin horarios, lo que decíamos antes, un poco trabajar más por objetivos y no tanto por repartiendo las responsabilidades. Y un factor de responsabilidad, de realización personal que existe. Bien, ¿y por qué esto no está pasando?
¿Por qué si tiene tantas ventajas a priori, por qué no ocurre? Pues efectivamente porque estamos realmente atenazados por una sociedad muy reactiva, demasiado reactiva. La vida está llena de ortodoxias y de techos de cristal que nosotros no vemos, pero que realmente ver la televisión, abrir el periódico, hablar cualquier tipo de conversación por la calle resulta pavoroso. O sea, resulta pavoroso y atenazante. O sea, ese miedo contra el que gritábamos antes, pues es que está ahí, ¿no? Está ahí. Y entonces, como la vida está llena de bombas, hoy en día ya tenemos miedo a la subida de impuestos, tenemos miedo al desempleo, tenemos miedo a la guerra de no sé qué. Al final, realmente, eso nos echa para atrás y nos impide que podamos cambiar la situación. Por lo tanto, optamos por esto. O sea, queremos evitar ese dolor y nos mantenemos en una zona de confort. Pero es un engaño. Lo que hablábamos antes también con Carlos. Es un engaño. Cuanto más nos mantenemos en esa zona de confort, más se estrecha el cerco. Menos posibilidades tenemos de encontrar soluciones. Bien. Leyendo a los clásicos, yo escuché, leí en la Divina Comedia que Dante, cuando llega a las puertas del infierno, antes pasa por el limbo, y lo que se encontró en el limbo es que habían unas almas que no tenían rostro, no tenían identidad, y decía de ellas que tan llana era su ciega vida que envidiosos estaban de cualquier otra suerte. De ellos no queda fama en el mundo, y el rostro no tenían ni triste ni alegre. Pues eso es un poco lo que nos está pasando, una sociedad de muertos. Siento decir estas cosas así, pero es que es así. Estamos realmente sin rostro, sin felicidad, sin alegría. Y así no vamos a construir un nuevo modelo. Fijaos lo que pasó en China en los años 80. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Un chico de unos 16 años desconoce su identidad ante una situación de represión militar que se estaba dando en el país en aquel momento. Sale a la calle y se pone delante del tanque. El tanque intenta evitar su presencia, pero es imposible. Se coloca delante del tanque y lo para. No queda contento, se sube al tanque y le dice algo al piloto. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one pequeño gesto, ¿verdad? Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Bueno, ya se liberó tanto que tuvo parada la comitiva militar durante algún tiempo hasta que algunos amigos se acercan y logran apartarlo de allí. Bien. Esto es lo que llamamos el efecto mariposa. It's a very, very mad world. Mad world.
Efectivamente, esto es el efecto mariposa, una de las 10 personas más importantes del siglo XX. Un chico de identidad desconocida con 16 años que lo único que hizo fue eso. Pero a partir de ahí hubo un cambio en China. Mucho trabajo por hacer aún, por supuesto. Pero gracias a ese efecto mariposa, hoy en día China ha evolucionado de una forma que todos hemos podido ver. Se empezó a haber una apertura social, una apertura económica, y de ahí son herederos, digamos, de un movimiento que se generó a partir de este efecto mariposa. No sabemos dónde puede estar nuestro efecto mariposa, pero hay que construirlo. Lo que venimos a proponer al final es esto, saltar al vacío, cada uno desde su entorno, cada uno desde su puesto, cada uno desde su proyecto. Asumir que hay riesgos, que no pasa nada, que están ahí, que lo sabemos, pero que hay que asumirlos y que hay que enfrentarlos, que no podemos estar evitándolos constantemente, porque al final nos van a perseguir, tenemos que ir a por ellos. Por lo tanto, necesitamos saltar al vacío. Antes hablábamos entonces de por dónde empezamos. Bueno, vamos a ver, la creatividad. Esto que yo creo que no me voy a extender demasiado porque la verdad es que los métodos que ha utilizado Carlos son súper novedosos y creo que, vamos, me llevo un montón de ideas. Pero la cuestión es, vamos a ver, inventar. Tampoco hay que quebrarse la cabeza. La inventiva es una cosa y la innovación es otra, ¿vale? Innovar es sencillamente adaptarme a la sociedad, adaptarme a los clientes, adaptarme a los nuevos requerimientos universitarios, adaptarme al nuevo presupuesto que me están recortando. Eso es innovar, es adaptarme al cambio. Inventar es otra cosa, ¿vale? Y yo creo que al final el tema de la invención, como decía Thomas Alva Edison, que necesitó más de 5.000 intentos para inventar la bombilla, es más cuestión de testarudos que de genios. Por lo tanto, bueno, os voy a dejar aquí unos enlaces MOOC, que es el nuevo sistema de formación a distancia, que es una de las grandes ventajas que nos da Internet. Para aquellos que queráis ver la posibilidad de hacer un proyecto de empresas, os voy a dejar estos enlaces. Este es un foro para emprendedores para compartir ideas y buscar socios, o bueno, sencillamente para estar un poco en el mundillo de gente que quiere hacer cosas nuevas, ¿no? A aquellos que sois más innovadores puede interesaros bastante. Y este es un poco a lo que quizá tendría que haber venido yo hoy, que era a hablar más de cómo crear una empresa a nivel jurídico, marketing, todo eso. Pero me parecía que en una hora no iba a poder hablar de todo eso. Yo soy abogado, no soy científico como vosotros, y la verdad es que ponerme a hablar ahora de sociedades mercantiles y todo esto, pues me parecía que poco íbamos a poder sacar. Pero estoy a vuestra disposición y Jóvenes Empresarios está a vuestra disposición para que sepáis las ayudas, subvenciones y todo este tipo de cosas sin ningún problema, ¿eh? Todo ese tipo de planes de marketing, cursos de formación se dan constantemente. Por lo tanto, tenemos una idea, la compartimos, la queremos poner en común, nos la quedamos para nosotros, eso es lo de menos. Todos tenemos algo en la mente, todos tenemos algo en lo que creemos. Al fin y al cabo se trata de aquello que nos apasiona. Yo siempre sabía que iba a ser empresario, no sé por qué, pero yo lo sabía. Y tengo muchos ejemplos. Mis compañeros de Jóvenes Empresarios son todos personas que han desarrollado su pasión y viven de ello. Algunos pues ganan más dinero con sus empresas, otros han decidido quizá no trabajar tanto y llevar una vida un poco más. Pero bueno, cada uno desde su pasión ha construido eso, que es una idea y que la han decidido llevar a cabo. Entonces, como os decía, la idea, al fin y al cabo, la tenéis ya, la tenéis vosotros mismos, algo en lo que creáis y que queréis poner en marcha. Bien, voy a simplemente a reforzar 3 ideas en cuanto a lo que es los valores que necesitamos como emprendedores. El primero sería la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Que con esto nos confundimos mucho y Carlos ha hablado muy bien acerca de esto. La proactividad no es hacer muchas cosas, es todo lo contrario. Es no ser reactivo. Ser proactivo es, me fijo una meta, la visualizo, voy a por ella y no permito que ningún estímulo exterior, ninguna interferencia pueda apartarme de ese camino. Esto requiere cierta introspección, cierta autorreflexión, pero esto es fundamental. Esto es uno de los componentes básicos para empezar a hacer cualquier proyecto vital.
Y esto es una de las cosas que se nos olvidan. Estamos constantemente siendo reactivos ante todos los estímulos que estamos recibiendo y no somos capaces de sentarnos un momento. Antes estaba hablando de que Carlos, de que está haciendo un doctorado en pensamiento hindú. Pero es que yo también hago meditación. Joder, qué curioso que las personas que estamos intentando llevar unos niveles de dirección necesitamos espacios para nosotros mismos, para aclararnos las ideas y para saber realmente qué queremos hacer en la vida. Eso es fundamental, porque si no, estamos perdidos. Estamos constantemente de un sitio para otro. En una situación tan complicada como la que estamos viviendo, más todavía. Hay que tener una meta muy clara y hay que visualizarla y no ir por la calle. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer eso si con lo mal que está la cosa? Pero si es que abres el periódico y te quitan las ganas, pero si es que ves la televisión y esto es un desastre. No. Olvidaros de todo eso. Así no vamos a ninguna parte. Proactividad. Vamos a poner un ejemplo de un genio, Roberto Benigni, que nos dio un ejemplo de proactividad absoluto. Claro, él tenía un objetivo, que era salvar a su hijo. Si se deja llevar por el miedo, estaba perdido. Entonces, fue muy proactivo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hay que hacer. Vamos a dejarnos ya de tanto miedo, vamos a empezar ya a construir, vamos a empezar, ¿vale? Y para construir, lo siguiente que tenemos que hacer es visualizar. Hay otro vídeo y no lo vamos a poner para no extendernos demasiado. Visualizar, fundamental. Ya sabemos un poco lo que queremos, tenemos una suficiente autoconocimiento para saber cuál es mi pasión y ahora hay que ponerla en marcha. Y para eso tengo que empezar a preprogramarme, ¿vale? Y para eso es fundamental escribirse los objetivos. No tienen por qué ser un plan de empresa. Ya he dicho, no vengo aquí a convenceros de que seáis empresarios. Tampoco considero que una sociedad necesite que todo el mundo sea empresario. Pero si son proyectos vitales, como ese Pentágono, que me ha parecido muy interesante, hay que escribirlo. Porque si no lo escribimos, nuestro índice de fracaso se dispara. Y eso está además medido en universidades de Estados Unidos. Está comprobado que los alumnos que no escriben sus compromisos vitales tienen mayor riesgo de no conseguirlos. Entonces, elegir vosotros qué es lo que queréis hacer. Hay que escribirlo, hay que visualizarlo, hay que empezar a comportarse como si ya fueses lo que quieres ser. Soy ingeniero informático y quiero dedicarme a proyectos del qué sé yo. Pues empieza, escríbelo, empieza a hablar de ello, interésate, compórtate como si ya lo fueses. Vas a ver cómo empieza a fluir. Y otro concepto fundamental, también lo ha dicho Carlos, es el tema de priorizar, paciencia. Vamos a ver, tenemos que ir por objetivos. No podemos tener un calendario lleno de cosas que hay que hacer y que cuando llegue el viernes esté todo hecho. Imposible. Vamos a ver, hoy estamos aquí, el tiempo de todos es importante, pero hoy hemos venido a esto. Por lo tanto, vamos a cumplir el objetivo, vamos a terminar de hacer esto y luego ya empezaremos con otra cosa. Pero es que como tenemos el WhatsApp, como tenemos la agenda, como tenemos el correo electrónico, como tenemos el tal, somos muy poco productivos. Decía Peter Drucker que las cosas improductivas o las cosas urgentes, poco importantes, hay que dejarlas morir de inanición. Pero es casi imposible cuando cuando tenemos una adicción a este tipo de cosas, al WhatsApp, al correo electrónico y tal. Es que somos adictos. Joder, pues como todas las adicciones hay que controlárselas un poco. Bien. Por lo tanto, hemos dicho proactividad, se entiende lo que es, visualización, tenerlo por escrito y paciencia con la priorización también. Este vídeo era el del camarote de los hermanos Marx, no sé si lo habéis visto un poco, que dicen que sí a todo y todo el mundo empieza a entrar en el camarote hasta que se llena tanto que salen todos volando, ¿no? Es muy gracioso, pero no lo podemos ver. Bien, y por último, lo que decíamos, al final en la vida, aunque todos podamos poner lo mejor de nosotros mismos a través de estos principios, tenemos que trabajar en equipo, ¿vale? Fundamental. Otro vídeo en Emo en el que nos enseña a trabajar en equipo. No podemos hacer las cosas solos, necesitamos asociarnos, necesitamos una sociedad que cada vez requiere de mayor colaboración. Las cooperativas, ese contrato de autónomo pero dependiente, ese tipo de acuerdos, todo ese tipo de cosas es fundamental. Tener una estructura de red importante, tener muchos contactos. No es bueno estar aislado, ¿vale? No es bueno, en ningún sentido puede ser bueno. Otro mensaje que os quería lanzar a los informáticos
y se habló en la Confederación Nacional de Empresarios la última vez, es que parece ser que la industria del videojuego ya es más potente en cuanto a llegada de divisas que la del cine y la música. Esto es un cambio muy fuerte. La industria de Hollywood hasta ahora era la principal entrada de divisas en Estados Unidos. Pues bueno, ha sido superada por el videojuego. O sea, que tenéis ahí un talento enorme y que probablemente va a ser uno de los sectores que ya es presente, pero que es futuro, obviamente. Bueno, seguimos un poco con el tema del compromiso vital, lo que algunos deportistas llaman las 10.000 horas, que es más que la motivación. Porque yo puedo estar motivado un día, pero claro, si no tengo un compromiso vital, no voy a estar 10.000 horas para alcanzar ese talento, esa excelencia que necesito. Por lo tanto, la motivación no la puedo yo imprimir a vosotros hoy, pero si no forma parte de vuestros propios valores, si yo os digo, haceros empresarios que va a ser muy bueno, pero nunca ha sido parte de mi valor interno, pues quizá hoy salgáis motivados, pero como no hay un compromiso vital interno vuestro, pues no vais a estar 10.000 horas trabajando para vuestro proyecto, ¿vale? ¿Se entiende esto, verdad? Y luego lo que es la teoría del flow, cuando hay un compromiso vital y cuando ya hemos adquirido esa excelencia, empezamos a realizar nuestra tarea sin darnos cuenta del espacio-tiempo prácticamente. Ya estamos tan inmersos en lo que estamos haciendo que ahí es donde estamos siendo productivos, creativos, ahí es donde está fluyendo toda nuestra excelencia, ¿no? Cuando ya hemos adquirido, después de tanto tiempo, cuando ya hemos adquirido esa excelencia, esa interiorización de procesos y además teníamos la capacidad y está de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que diferencia a los grandes de los no tan grandes en el deporte. Bien, otra cosa más. ¿Por qué debemos seguir nuestra pasión? ¿Y por qué tenemos que ser felices haciendo lo que hacemos? Porque fijaos lo que dicen los estudios de risa y estrés. Las personas que ríen en el trabajo, que son felices haciendo lo que hacen y los que no. Bueno, la risa disminuye enfermedades del corazón, cerebrovasculares, mejora el sistema endocrino, baja la tensión. Bueno, todos son maravillas. Sin embargo, en la parte del estrés, ya en Estados Unidos supone el 75% de las visitas a los médicos. Es decir, cuando creemos que tenemos un problema de corazón y tal, creemos que es genético y no nos hemos parado a pensar que probablemente detrás de eso lo que hay es un factor de estrés importante y que deprime nuestro sistema inmunológico, etcétera, 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 todas estas, ¿verdad? Pues fijaos, el 75% ya de las afecciones médicas ya tienen relación con el estrés. Por lo tanto, vamos a cambiar, vamos a ir a este lado. Decía Mafalda que empieza el día riendo y verás qué tonto te sientes, ¿no? Y lo raro que es ir desentonando por la calle, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, otro genio que habla mucho del optimismo, os recomiendo alguno de sus libros, Punset. Hay un libro que se llama Viaje al optimismo, que lo que viene a decir al fin y al cabo es que aunque yo he empezado presentándose una situación complicada, debemos tomarlo como una oportunidad. Como eso que hasta hace 4 días decían generación nini y ahora dicen no, generación emprendedora. Porque, claro, está la cosa tan mal que han dicho tomar la pelota para vosotros, a ver si sois capaces de solucionarlo. Pues sí, venga, pues vamos a por ello, ¿no? Pues eso es un poco lo que dice Punset. Hay que darle a la gente joven la capacidad de que obre y de que sean libres para ir generando las soluciones del futuro. Bien, pues aquí es donde tenemos que estar, ¿no? El tema de la resiliencia y la coesiliencia, cosas fundamentales, valores fundamentales para la sociedad actual, que no me afecten demasiado las cosas malas, los fracasos o las caídas que pueda tener. La coesiliencia es lo mismo, pero es a nivel de organización. ¿Qué empresas están sobreviviendo hoy en día? Aquellas que como equipo tienen gran resiliencia. Es decir, si yo hago un ERE en mi empresa, pero los trabajadores entienden que lo hago porque no tengo más remedio o porque entienden la situación y saben que en un futuro podemos salir todos adelante, que estamos todos en el mismo barco, ahí hay coesiliencia. Hay una organización que es capaz de aguantar esa situación difícil, ¿vale? Reparar, bueno, pues todas estas herramientas nos las da muy bien Punset en su libro. Y bueno, yo creo que va también muy relacionado con la nueva filosofía esta, un poco de llevar a la empresa el nuevo modelo de organización. No me voy a extender demasiado en ello.
Y ahora diréis, joder, esto está muy bien, parece un poco, todo esto que nos cuentas está bien, pero yo qué sé, parece un poco utópico, ¿no? Pues no, es que se está llevando a cabo, es que se está haciendo. Este señor es el director de Recursos Humanos de Infojobs. Fijaos el batacazo que se ha pegado Infojobs con cómo está ahora mismo pues el mercado laboral, es que no hay oferta ni. Bueno, entonces él ha pensado, vamos a ver, ya no puedo retribuir igual de bien a mis trabajadores porque no tenemos tantos ingresos. Voy a aumentar su calidad de vida, voy a intentar darles otro tipo de remuneración. ¿Qué han hecho? Poner flexi-horario, hacen fiestas, hacen mucha mayor participación del trabajador en cuanto a nuevas iniciativas, hacen incluso meditación. Bueno, están haciendo una serie de cosas que permite el teletrabajo, todo este tipo de herramientas, es decir, trabajar desde casa, tener flexi-horario, pues todo este tipo de cosas van a estar en el futuro en las empresas. Y creo que es una buena noticia. Bueno, hasta tal punto que ahora mismo Infojobs es una de las empresas con mejor puntuación, después de haber bajado salarios, que ha subido su puntuación en cuanto a calidad en el trabajo. Entonces, esto nos da que pensar. Este señor es Fructuoso López. Conocéis la marca Joma, es de aquí, de un pueblo de Portillo, de un pueblo de Toledo. Este es uno de los que ha entendido también este cambio. Es decir, mire, yo no quiero tener muchas fábricas, yo no quiero tener mucha mano de obra haciendo zapatillas de deporte. Yo lo que quiero es tener intangible, quiero tener talento y quiero tener marca. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues generó una marca. Y a partir de esa marca empezó a hacer planes de marketing y demás, empezó a fichar futbolistas que llevaban las botas como Alfonso Pérez Muñoz, no sé si os acordaréis, que fue el primero que empezó a llevar botas blancas y cosas así, y fue este señor el que se inventó eso. Pues fijaos, todos los demás competidores que estaban en la provincia de Toledo haciendo zapatillas con grandes fábricas, con grandes naves y mucha mano de obra, se pegaron el batacazo en cuanto llegaron los chinos y lo hicieron mucho más barato. Pero este señor, como se fue a lo intangible, como hizo marca, pues se ha salvado de todo eso y sigue siendo una de las marcas punteras. Un ejemplo. Bien, este otro es un sociólogo y doctor en Derecho que fue jefe mío y fijaos lo que dice. Este señor es uno de los abogados de nuevas tecnologías más importantes del país y yo creo que en breve lo veremos incluso en la política, pero bueno. Actualmente es más poderoso quien tiene mayor acceso a la información que quien posee los medios materiales, y eso nos da la preeminencia del soft power. Influye más el que logra difundir sus valores que quien trata de imponer normas. ¿Vale? Y esto es un debate interesante. Este es el debate que hay ahora mismo en la calle. ¿Qué modelo de organizaciones van a prosperar en el futuro? Y dependerá de nosotros también, porque la dicotomía está ahí. Es decir, la típica organización como mantiene el sector financiero coactiva, no quiero pasarme, pero es que es un poco así, en el que el perfil del líder debe ser un poco psicopático, es decir, no demasiado empático, que es lo contrario, no soy demasiado empático, no soy muy compasivo, soy todo lo contrario, ni con el cliente, en aseguradoras, en financieras, en petroleras, estas grandes corporaciones que siguen teniendo mucha fuerza, que son muy importantes, no vamos a decir que no. O vamos hacia un modelo más de empatía. Este es Daniel Goleman, que habla más de la empatía, aquí están cambiados, y esta es Marie-France Irigoyen, que habla de lo que es el modelo, digamos, del sistema financiero. Se han hecho muchas tesis sobre esto. Aquí en Ciudad Real hay muchos antropólogos también que han estudiado ese tema, de por qué las empresas actúan de esa manera, por qué el sector financiero se comporta así, por qué sigue habiendo cierta reminiscencia con el machismo. Todo este tipo de cosas están sobre la mesa, se están estudiando y se están proponiendo alternativas. Entonces, hay otro modelo y son de estas empresas como las vuestras, las tecnológicas, las que tienen empatía, las que ya no funcionan por jerarquía, sino en red. Y las que estamos llevando en Jóvenes Empresarios funcionan así también. Que la inteligencia cognitiva, el típico IQ, ya no es el único modo de inteligencia que prime, porque también está la inteligencia emocional para empatizar con el cliente, para saber qué es lo que le preocupa, intentar darle la mejor solución. No creerte tú más listo que el cliente. Lo que decíamos antes, cambiar la perspectiva. Y eso solo se consigue con algo de inteligencia emocional. Y al fin y al cabo, pues lo que es la disciplina coercitiva o la interiorización de los valores en una organización.
Y esta dicotomía está en la calle. Y ese es el reto que tenemos que ir cada uno decidiendo por dónde queremos ir. El que se mete en un banco ya sabe lo que le toca. Esto es así, hay gente que le gusta y lo hace bien. Yo, en lo que pueda, voy a hacer que mis empresas sean de la otra manera. Quiero menos jerarquía, quiero más red, quiero interiorización de mis valores entre los trabajadores y se puede. Hace poco he donado participaciones a una trabajadora. No he pedido nada a cambio, pero sé que su talento vale mucho más que el dinero que pueda dar por las participaciones. Y la quiero tener en mi equipo. Y al fin y al cabo es esto, ¿no? También se puede llevar al mundo del fútbol autoridad o influir positivamente para que los jugadores pues adquieran la filosofía de juego. Los dos modelos están ahí. No quiero decir que sean mejor o peor, pero nos toca decidir y hay que preguntarse a uno mismo hacia dónde queremos construir el futuro. Pues nada más, he intentado ser más breve para ajustar mejor el horario. He dado una charla un poco de refuerzo quizá del anterior, pero si queréis hablar algo de ley de emprendedores, tenéis alguna cuestión un poco más técnica, ya sea jurídico-económica, de cómo montar una empresa o algo así, también estoy a vuestra disposición. Y bueno, pues muchas gracias a todos y ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como hemos comentado al principio, el modelo de conferencia nos lleva a tener un debate, una mesa redonda al final. Por tanto, mejor aprovechamos ahora mismo para hacer un pequeño descanso, continuamos posteriormente y al final de la jornada haríamos, ya digo, apuntar las dudas que tengáis, las cuestiones, para hacerlas al final, ¿vale? Como vamos un poco descolocados de la planificación inicial, si os parece bien, hacemos un descanso de 20 minutos, quien quiera desayunar o tomar un café o lo que sea, y nos vemos para continuar a las 12 menos 25 exactamente, ¿vale? Como sabéis, las dos primeras charlas han estado orientadas al emprendimiento y a la creatividad. Las dos que van a ir a continuación son casos prácticos de gente cercana, conocida, en las que precisamente, bueno, pues aplicando esa creatividad y emprendimiento han creado sus propios negocios y además pues con bastante éxito. Venga, nos vemos en 20 minutos.